hay que cumplir las leyes de la República Dominicana. Nosotros tenemos leyes que regulan la migración. Porque este es un dato que es tan increíble que si uno no cita la fuente, creen que uno se lo está inventando. Yo quisiera que tú entres a tu celular ahora mismo y entres a Google y pongas Unión Africana rechaza ingreso de Haití. Son las que tienen este tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de todo por esas fronteras que son fronteras porosas, ni siquiera porosas, son fronteras abiertas. La discusión que se dio entre Rubén Maldonado y Félix Bautista en torno a los eventuales candidatos, que honestamente no veo por qué el partido tenga que estar preocupado, porque ambos son buenos candidatos presidenciales. Y con cualquiera de los dos ustedes tienen mucho chance de ganar. Omar tiene mucho espacio para crecer, mucho tiempo para crecer. Es como yo lo veo y lo vemos muchos compañeros. En Puerto Plata, recientemente, aunque se juramentaron cuadros del Partido de la Liberación Dominicana, en esa provincia también llegaron a la Fuerza del Pueblo personas del gobierno. Dicen por ahí, no me crean a mí, que hay un partido en cuyo seno interno ya se está celebrando la victoria en el año 2028, literalmente hablando. Porque los altos dirigentes de la dirección política de ese organismo entienden que con cualquiera de los dos candidatos que ellos presenten, barren al oficialismo. No importa cómo se llame el candidato que se escoja en el PRM. Estoy hablando, y creo que muchos de ustedes pueden advertirlo al vuelo, estoy hablando de la Fuerza del Pueblo. Y tengo frente a mí a uno de sus dirigentes de precisamente esa dirección política, Manolo Pichardo. Manolo, he escuchado de gente muy bien informada que ustedes ya se dan como eventuales ganadores de las elecciones del 2028. Bueno, gracias a Neudi por permitirme estar aquí contigo y con tu público, que es muy grande. Bueno, mira, nosotros no creemos nada. Nosotros estamos trabajando para que el partido se fortalezca. Lo que sí estamos viendo es un desplome acelerado de la simpatía del PRM. Ya incluso estamos viendo algunas mediciones, no las hemos hecho nosotros, pero sí nos han mostrado algunas mediciones, y la verdad es que en muy poco tiempo ha habido un desplome de la simpatía por el PRM. Y eso, quien está sacando provecho a esa situación que se está viviendo en el PRM es evidentemente la Fuerza del Pueblo, como partido principal de la oposición. Y el propio Leonel Fernández también como líder principal de la oposición. Y nosotros no nos gusta celebrar de antemano. Nosotros lo que estamos es trabajando incluso en nuestro Congreso, fortaleciendo nuestra institución, nuestras estructuras a nivel nacional, saneando nuestro padrón, y los resultados son muy buenos del saneamiento del padrón. Porque lo que hemos visto es que parece ser que la gente que está inscrito por nosotros fue a votar. Y ese es un voto duro que tiene la Fuerza del Pueblo, que preservó la Fuerza del Pueblo. También hemos visto que nuestros organismos de base a nivel nacional, que estamos auditándolo, están funcionando en un 90%. Lo que quiere decir que somos un partido fuerte. Habitualmente cuando un partido pierde una elección hay una especie como de reflujo. Siempre ocurre. Recuerdo yo, porque yo militaba en el PLD de los 16 años. En cada proceso electoral había una crisis, un reflujo. En la Fuerza del Pueblo, extrañamente, no ha ocurrido eso. Todo lo contrario. Y yo he estado conversando con sectores de la vida pública, personalidades importantes de influencia en la sociedad, y lo que están es apostando ya a un triunfo en el 28 de la Fuerza del Pueblo. Y eso es lo que se respira en la sociedad dominicana a este momento. Uno de los temas que eventualmente le tocará tomar decisiones a cualquier presidente que venga es el que tiene ahora mismo preocupado el Palacio,
o entendemos que así ha de ser, y es el tema haitiano. Recientemente el propio presidente ha dicho que están trabajando en un plan para dominicanizar la mano de obra. Lo dijo, ya lo ha dicho 2 veces en lo que va de semana y apenas hoy es martes. Pero bueno, entonces el presidente Leonel Fernández al final terminó dándole su respaldo al presidente Luis Abinader. Lo mismo también hizo hay que decir que extrañamente Omar no fue tan con el presidente como si lo fue su padre Leonel, y le dio más apoyo en términos de Estado de cara a la postura del gobierno en torno al tema haitiano. Ahora bien, fíjate cómo Hipólito sale, por ejemplo, hablando de que la economía dominicana necesita sí o sí la mano de obra haitiana. Y luego dice que no está de acuerdo con las deportaciones. Si a alguien le queda duda de que eso es básicamente Hipólito tratando de ganar la empatía para su hija de los empresarios a los que las deportaciones no le hacen gracia, ha de ser muy ingenuo en política. ¿Cuál es la postura actual, si has escuchado, del propio Leonel Fernández en torno a las decisiones inmediatas que hay que tomar en torno al tema haitiano? Porque el asunto se está complicando cada día más y más. Adelante. Bueno, la Fuerza del Pueblo ya ha asumido posición en muchas varias ruedas de prensa. El presidente ha expresado públicamente lo que pensamos como Fuerza del Pueblo respecto a la crisis. Y nosotros lo que creemos es lo siguiente, que hay que cumplir las leyes en la República Dominicana. Nosotros tenemos leyes que regulan la migración. Nosotros tenemos también la ley de trabajo que regula la contratación de trabajos a los extranjeros. Nuestra ley establece que debe ser un 80-20, o sea, 80% de dominicanos y un 20% de extranjeros. Y siempre digo que en muchos casos se da la inversa. Es 80% de ciudadanos extranjeros, específicamente haitianos, y un 20% de dominicanos. En algunos casos es peor, porque en algunos casos, en algunas fincas, no existen dominicanos más que los capataces. Y en la industria de la construcción es muy difícil ver un dominicano, porque incluso hasta los maestros de construcción ya son haitianos. Y así en la actividad agrícola están los haitianos. Pero ¿qué es lo que nosotros planteamos? Primero, respetar las leyes establecidas. Y segundo, desestimular la migración. ¿Cómo tú desestimulas la migración? Además de aplicar las leyes. Hay aquí el flujo de las parturientas que vienen a la República Dominicana, que son atendidas de manera gratuita en nuestros hospitales. Insisto, de manera gratuita en nuestros hospitales. Mientras las dominicanas que van a los hospitales tienen que pagar una cuota si no están en el seguro de SENASA. El que no está incluido en SENASA tiene que pagar. Y he puesto un ejemplo en algunos programas de una situación que viví con un amigo que me pidió ayuda porque le iban a practicar una cesárea en un hospital público y le pedían 75,000 pesos para ello. Y se queja de que las parturientas haitianas le hacen el procedimiento y no pagan. En ese momento llamé a uno de los mejores funcionarios que yo he conocido, se llama Chené Rosa, para pedirle ayuda con esta persona, y le pregunté que si era cierto que las dominicanas tenían que pagar 75,000 pesos por una cesárea u otra cantidad, pero grande, alta, y que las haitianas no pagaban, y él admitió que era cierto. Admitió que era cierto, que tanto en la maternidad de la Altagracia, en la maternidad de Los Minas, en el Hospital Central de Santiago, Cabral Ibáez, ante esa situación, ¿qué haría? ¿Qué en mi país es así? Yo soy extranjero aquí, pero es así. A ningún dominicano lo atienden en un hospital del Estado si no paga. Sí lo atienden de manera gratuita. Tú vas ahora al hospital, por ejemplo, de Los Minas, la maternidad de Los Minas, se te va a la maternidad de Altagracia y te va a los hospitales, incluso no solo de la frontera y de Santiago y de Santo Domingo, al este de la República Dominicana. Ahora, ocurre lo mismo. El sistema. Perdona, sí. Disculpa que te interrumpa. Yo no sé si tú has reflexionado sobre lo siguiente. ¿Cómo es que en República Dominicana, y esta pregunta te la hago a ti
y a la audiencia, y por favor culmina tu relato, pero tengo que hacer la pregunta. Sí. ¿Cómo es que en este país llamado República Dominicana le dan preferencia a una etnia que es rechazada en el resto del mundo por encima del ciudadano de este país? Porque yo te voy a ser groseramente aterrizado. Si fuera un judío que lo hicieran, yo digo, lo entiendo. Si fuera a un alemán que se lo hicieran por encima de un dominicano, yo te diría, no estoy de acuerdo, pero lo comprendo. ¿Y por si qué? fuera, por ejemplo... ¿Por qué lo comprenderías? No, tú sabes muy bien por qué. Ahora, yo quiero que tú googlees, porque este es un dato que es tan increíble que si uno no cita la fuente, creen que uno se lo está inventando. Yo quisiera que tú entres a tu celular ahora mismo y entres a Google y pongas Unión Africana rechaza ingreso de Haití. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Alegando que no, que esos salvajes no son africanos. Búscalo ahora mismo. Unión Africana rechaza ingreso de Haití. Yo te lo puedo buscar ahora mismo. Cuando ni siquiera África los acepta. Entonces, pero es una tragedia. Perdón, pero a esa etnia, y yo lo que te dijo, judío, comprendo, alemanes, ingleses, lo entiendo. Pero esa cáfila étnica. Pero Aneudis, mira. Por favor, culmina el relato. No, bueno, lo que te digo es que nosotros lo que queremos es que se apliquen las leyes y se tomen medidas como esta, esas redes. ¿Pero qué pasó con tu amigo? ¿Chanel llamó? No, Chanel resolvió el problema. ¿Tú feliz el cuento, por lo menos? Claro, por supuesto. Chanel fue un gran servidor público. Resolvió el problema de la joven que necesitaba la cirugía, ¿no? Y se resolvió. Pero lo que quedó de fondo es que yo confirmé en ese momento que nosotros vivimos una situación inexplicable, que las dominicanas deben pagar en los hospitales públicos que se mantienen con los impuestos de los dominicanos y que las ciudadanas haitianas no pagan. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque hay mafias. Yo lo mato, coñac. Porque hay mafias, ¿verdad?, que implican instituciones del Estado, que son las que tienen tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de todo, por esas fronteras que son fronteras porosas, ni siquiera porosas, son fronteras abiertas, es una frontera abierta y por ahí pasa de todo. Bueno, pasa tan de todo que recientemente la policía keniana atrapó, persiguió a unos pandilleros y encontraron en el lugar donde estaban esos pandilleros pertrechos militares y municiones de la República Dominicana y se abrió una investigación aquí en este país y lo que se dice que hay unos coroneles que estuvieron metidos en ese tema de ese tráfico de municiones, pero ocurre que es muy extraño que municiones desaparezcan porque hay todo un protocolo muy estricto para ello. Discúlpame, mira, yo nunca te he conocido a ti por ser un político fascineroso, amarillista, ligero. Tengo varios años sabiendo de tu perfil. Me pareces una persona comedida, equilibrada. Dime brevemente tus credenciales de Estado, porque voy a usar eso para algo ahora mismo. Tus credenciales. Tú trabajaste en Cancillería, si no me equivoco. No. Yo fui presidente del Parlamento Centroamericano. Ok. Yo fui presidente, esto no es Estado, pero esto te da mucha oportunidad de manejar cosas de Estado y con personalidades vinculadas al Estado. Fui presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL. Es la organización más grande que existe de partidos aquí en nuestro continente. Bueno, y estuve en el primer gobierno del presidente Fernández, fui asesor para la seguridad social. Y eres también experto en temas internacionales. Bueno, soy una persona que le gusta estudiar los temas internacionales. He escrito algunos libros sobre temas internacionales. Pero tú como dominicano, entonces, cuando a ti te confirman este tipo de cosas,
¿Cómo tú te sientes? Como dominicano, ¿cómo te sientes? Bueno, lo que siento es que hay un desorden y que no ha habido una política seria respecto al tema migratorio. Eso es lo que yo siento. Y siento que hay una desidia con respecto a eso de los gobiernos. Por ejemplo, el presidente dice escuché hoy, que va a dominicanizar la mano de obra para sacarlo, ¿no? Los haitianos. Y resulta que ya ha hecho varios anuncios de esa naturaleza. Por ejemplo, la deportación de 10.000 haitianos por semana. Eso, primero, el anuncio era absurdo. Eso es materialmente imposible. Luego, se hicieron algunas escaramuzas, hubo algunas personas que se montaron en el camión y se tomaron imágenes de eso, pero en realidad no se están deportando los 10.000 haitianos por semana. Eso es falso. Y eso 1.000 por lo menos. Yo no creo ni que sean 1.000. De hecho, vi hoy un reportaje en un video en el periódico El Nacional, donde un reportero en la frontera decía que cuando los haitianos cruzan la frontera, no pasan ni 3 horas en regresar. Pero hay algo más dramático aún, y es que cuando las autoridades recogen los extranjeros ilegales, específicamente haitianos, para deportarlos, tienen tarifas dependiendo de dónde los desmonten. Si lo llevan a Jaina, son 3.000 pesos. Si lo llevan a Santiago, son 10.000 pesos. Si lo llevan a la frontera, depende de si están de este lado o de aquel lado, la tarifa sube. Entonces, los mismos que los recogen son los mismos que los dejan, ¿no? Entonces es una mafia. Y como hay autoridades involucradas en este tema, el combate a este tema, a este mal de la migración ilegal, uno la ve como un recurso político, como una retórica, ¿verdad? Para manejar popularidad y esas cosas. Sí lo ha hecho el gobierno durante todo este periodo electoral. Pero de ser así como tú lo estás escribiendo, entonces se diría o se concluye de esto que el presidente no estaría en lo más mínimo comprometido con la estabilidad y existencia de República Dominicana como proyecto de nación a largo plazo. Mira, yo no creo que no esté comprometido. Quizá él tiene sus preocupaciones con el tema haitiano. Que un presidente no quiere que su país tenga situaciones de esa naturaleza. Ningún presidente quiere quedar mal. Ahora, todo depende de su capacidad y sus habilidades para gobernar. Pero siento que en el gobierno, no necesariamente él, hay gente comprometida con todo esto, con todo lo que está pasando, con las fronteras abiertas, ¿verdad? Porque yo te diría, tú sales ahora mismo por las calles de Santo Domingo y hay una industria que la gente no la toma en cuenta, que es la industria de los pedigüeños. Están en todas partes. Bueno, pero están visibles. Cada vez que te paran un semáforo hay. Y si no están pidiendo, tienen negocios informales de venta de aguacate, de todo. Digo, yo a veces digo, mira, que la migración ha contribuido con el desarrollo de países. Eso es la verdad. Pero la migración tiene que ser programada. O sea, tenemos que saber qué utilidad económica tiene el migrante, en qué nos sirve, en qué nos aporta. Pero cuando tú tienes una migración desbordada, tú estás comprometiendo tu integridad territorial. Tú estás comprometiendo incluso tu soberanía. Entonces, aquí lo que hay es eso, un desorden, un descontrol, ¿verdad? Nosotros no hemos calculado cuántos migrantes necesitamos en la industria de la construcción, cuántos migrantes necesitamos en el sector agropecuario o cuántos migrantes necesitamos en el área de servicio, como por ejemplo la hotelería, que antes estaba vedado a los haitianos, pero ya tú llegas a los hoteles y tú el que te sirve es haitiano, desde que entras. Y eso obviamente va en perjuicio de los dominicanos y las dominicanas. Entonces, yo no veo mal la migración como tal. Lo que yo creo es que la migración tiene que ser programada. Vámonos a un tema, si quiere, un poco más local, internamente en tu partido. La discusión que se dio entre Rubén Maldonado
y Félix Bautista en torno a los eventuales candidatos, que honestamente no veo por qué el partido tenga que estar preocupado, porque ambos son buenos candidatos presidenciales. Y con cualquiera de los dos ustedes tienen mucho chance de ganar. Pero Félix dijo ya que su candidato era Omar. Y ya tú sabes lo que opinan Radamés Jiménez y Roberto Rosario. Y Rubén Maldonado también. Adelante. Mira, tú sabes que los partidos políticos y las organizaciones, la gente tiene puntos de mira, ¿no? Algunos que tienen una posición, otros tienen otra. Y nosotros nunca habíamos tenido una discusión pública respecto a los temas internos del partido. Lo hemos tenido ahora. Y lo tuvimos porque no era el momento para nosotros empezar a hablar de candidatura. De hecho, el Congreso del partido en el que estamos inmersos ha prohibido la promoción de candidaturas. Y todos votamos por eso, hasta el propio compañero Félix. Y por lo tanto nosotros entendimos que Félix cometió una imprudencia Pero antes, al hablar. bueno, es verdad que Domingo aún no es de la Fuerza del Pueblo. No, Domingo no es de la Fuerza del Pueblo. Entonces, Okay. nosotros manejamos nuestras cosas de manera interna. Y yo pienso que a Félix se le zafó un poco. De todas maneras, nosotros en la reunión que sostuvimos como dirección política, el compañero Félix admitió que no debió hacerlo porque no estamos en ese proceso y que debemos estar todos concentrados en terminar, en desarrollar y terminar con éxito el Congreso del partido. Él lo admitió y no creo que ya nadie va a hablar de ese tema hasta que llegue el momento. Cuando llegue el momento, entonces discutiremos sobre eso. Ahora estamos en esto y en hacerle oposición al gobierno, que lo está haciendo muy mal. Hay quienes han dicho que es básicamente una estrategia de la propia Fuerza del Pueblo para tratar de confundir al gobierno y que el oficialismo no sepa cuál es el candidato, si es Omar, si es Leonel el que va. Mira, yo te diría lo siguiente. El consenso mayoritario en la Fuerza del Pueblo, mayoritario, es que Leonel sea el candidato. Nosotros no hemos discutido todavía el tema, pero para nosotros el candidato natural de nuestra organización política es el compañero Leonel Fernández. Omar tiene mucho espacio para crecer, mucho tiempo para crecer. Como yo lo veo y lo vemos muchos compañeros, ha desempeñado una labor como legislador extraordinaria. Siempre destaco, lo repito mucho, que se ganó el favor popular porque hizo algo que no es usual, y es que ganó la diputación y nunca abandonó a sus electores. Siempre estuvo presente, siempre estuvo ahí. Y eso le mereció que cuando se postuló como senador, candidato a la senaduría por el Distrito Nacional, tuvo un respaldo abrumador a pesar de todo lo que hizo el gobierno para impedir su triunfo. Incluso eso impactó tanto que su simpatía se hizo nacional y hasta se habla de él como candidato a la presidencia de la República. Lo que quiere decir que Omar va bien, tiene una carrera que se va consolidando con el tiempo y creo que hará una buena labor como senador de la República, así como lo hizo como diputado. Pero te diré lo que pensamos es que el candidato, lo repito, el candidato que la gente ve natural en la Fuerza del Pueblo, independientemente de lo que pueda ocurrir, candidato natural que todos vemos es al compañero Leonel Fernández. Crecer hacia afuera en lo adelante, cuando hemos visto a una Fuerza del Pueblo que hasta ahora ha crecido en base al decrecimiento del PLD. Háblame de eso. Mira, nosotros en principio sí, crecimos bastante con los compañeros que salían del Partido de la Liberación Dominicana. Todavía siguen llegando, porque siguen llegando. Sin embargo, nosotros para estos días hemos estado juramentando personas que vienen de otras organizaciones que no necesariamente es el PLD. Hemos juramentado personas del gobierno, del partido de gobierno. Hemos juramentado también personas de otras fuerzas políticas. De hecho, hace un mes aproximadamente, juramentamos a una persona muy importante en Ocoa,
que es de otro partido y fue un candidato que quedó en segundo lugar y prácticamente gana las elecciones y se juramentó en la Fuerza del Pueblo, no es del PLD. En San Pedro de Macorís hace una semana aproximadamente vinieron a la Fuerza del Pueblo gente del PRM, incluso un hijo de Lila, Alburquerque, se juramentó en la Fuerza del Pueblo y el origen del hijo de Lila no es del PLD. Entonces, así se están juramentando en Puerto Plata. Recientemente, aunque se juramentaron cuadros del Partido de la Liberación Dominicana, en esa provincia también llegaron a la Fuerza del Pueblo personas del gobierno y de otras fuerzas políticas. O sea, y personas de la sociedad civil, personas que no tienen militancia política también están llegando a la Fuerza del Pueblo. O sea que ya no necesariamente nos nutrimos de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, aunque siguen llegando. Bueno, precisamente en el PLD, tú tienes figuras ahí que ya sacaron cabeza, al menos de momento, Francisco Javier García, aunque es un poco difícil mantener un proyecto presidencial prácticamente 4 años, porque él, me parece que incluso fue antes de las elecciones que él sacó o justo después de las elecciones. O sea, 3 años con un proyecto es un poco difícil, pero también está Juan Ariel Jiménez. No sé qué va a hacer finalmente Francisco Domínguez Brito, pero se entiende que la Fuerza del Pueblo tiene un candidato ahí en el PLD. Uno que sería proclive a hacer una gran alianza, y no es Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez es un buen muchacho, muy preparado. Tiene muchas condiciones, tiene mucho futuro político, así lo veo yo. No, un futuro que ya se está desarrollando. Sí, y tiene mucho futuro político. Pero yo prefiero no adelantarme a lo que pudiera ocurrir con relación a un acercamiento a personas o a dirigentes de esa organización política. Yo prefiero que seguir nosotros en nuestro proceso de crecimiento, de afianzamiento del partido, ellos que sigan en su proceso. Y ya veremos lo que va a ocurrir cuando se acerque el proceso electoral. ¿Estarías de acuerdo con que se elimine la subvención a los partidos políticos por parte del Estado? Déjame decirte lo siguiente. El proponente de esa idea fue Peña Gómez. O sea, de lo opuesto, de que se financie. De que se financie, sí. El que propuso el financiamiento de los partidos políticos fue Peña Gómez. Y me parece que fue correcto porque ¿qué intentaba evitar él? Bueno, que en los partidos se impusiera el dinero. Porque estaba llegando un punto en que los compañeros con talento, ¿verdad? Con historia, con sacrificio dentro del partido, no tenían posibilidades de acceder a cargos electivos, a ser diputados, a ser regidores, porque se estaba imponiendo el dinero. Y esa fue una de las razones que motivó a Peña Gómez a hacer esa propuesta que contó con el respaldo de la mayoría de los partidos. Y yo creo que el financiamiento a los partidos políticos afianza la democracia. Lo que yo sí entiendo es que el uso de esos recursos debe ser transparente. Debe ser transparente, ese dinero debe ser auditado, por la Junta Central Electoral, debe ser auditado, que de hecho debe ser así, o sea, está estipulado que sea así, por organismos del Estado, para que ese recurso, ese dinero, no se desvíe a fines para lo que no son destinados. Entonces, pero creo que fortalece la democracia y le da a los partidos cierta independencia con relación al poder económico también. Pero recuerda que eso no ha evitado que elementos, por ejemplo, del ámbito de las sustancias ilícitas, promuevan o se coloquen ellos mismos como candidatos. Es un fenómeno que ha afectado en su momento al PLD, al PRM, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, leí de un candidato en específico que también salió en esa, digamos, esa vertiente. Estaba de candidato y nosotros lo sacamos de candidato. Bueno, que también se coló, también ahí sí, se coló uno. Lo sacamos de candidato, porque nos llegó la información de todo y salió, no fue candidato, era precandidato. Pero la comisión
nacional electoral del partido lo excluyó de la candidatura. Pero sí, se filtran. Hay partidos que están llenos de eso. Hay diputados de partidos políticos del partido de gobierno que están presos en Estados Unidos por temas de tráfico de sustancias prohibidas. Y hay otros señalados y hay juicios pendientes a otros también. Entonces, sí han permeado los partidos, ese negocio, ese tipo de negocio ilícito a los partidos políticos. Pero yo creo que lo que debe haber es mayor control. Y la Junta Central Electoral, si los partidos tratan con desidia ese tema, debe ponerle mayor atención. Porque debe haber una especie de sedazo en la Junta Central Electoral para saber quiénes se están inscribiendo los partidos. Si los partidos políticos no les interesa, porque hay partidos que se hacen de la vista gorda por el financiamiento. Pero ya para cerrar, que se me quedó en el aire y voy a hacer esto a modo de colofón. En base a lo que tú me dijiste de las parturientas, lo que te contó Chanel, la palabra mafia mencionada por ti en ese contexto, la palabra dinero, ¿qué fue lo que tú me quisiste decir entre líneas? Que la razón por la cual los médicos atienden a las parturientas haitianas es porque hay una mafia que les paga por eso. No. Los médicos no. No creo. Los médicos lo hacen por razones humanitarias, me parece a mí. Llega un paciente, está ahí, no tiene un centavo, lo atienden. Lo que no entiendo es cómo las administraciones de los hospitales, porque ahí está el tema. Ahí está el tema. Las admiten y cuando llega una parturienta dominicana no las quieren admitir. Porque entonces ahí hay un problema. Sí, porque es un problema del sistema de salud, no de los médicos. Si atienden a la haitiana por asuntos humanitarios, deberían atender a la dominicana también por asuntos humanitarios. No, porque de lo contrario, si no la entienden, es inhumano. Entienden que las haitianas no tienen recursos y que las dominicanas sí tienen. Eso es lo que yo veo. Se entiende que las dominicanas pueden buscar el dinero. Ayudando demasiado. No. Lo veo así, con sinceridad. O sea, estas pobres mujeres no tienen recursos. Vienen aquí desesperadas, sin un estudio previo siquiera. Llegan, están en momentos ya de dar a luz y las atienden. Las dominicanas no, porque las dominicanas se van atendiendo, se van chequeando permanentemente y cuando llega el momento, entonces les piden el dinero. Yo, escuchándote, vamos a cerrar esto con una breve anécdota de uno de los más importantes y emblemáticos activistas norteamericanos del siglo pasado, Saul Alinsky, quien después de intervenir en Back of the Yards, uno de los barrios más pobres de Chicago, a finales de los años 30, allí había negros, había judíos, irlandeses, todos en situación de extrema pobreza. Ese señor se internó ahí al más puro estilo, para que la gente me entienda, de un padre Rogelio, ¿no? Ayudando a esa comunidad día tras día, hasta un punto en que llegó a instaurar una especie como de etos de autosuficiencia. Y en efecto, cuando él abandonó Back of the Yards, lo dejó siendo uno de los barrios más tranquilos y pujantes de Chicago. Pero adivina qué pasó, dicho por él mismo, adivina qué pasó en Back of the Yards. Inmediatamente pasó de un extremo al otro. O sea, cuando dejó de ser un barrio pobre para convertirse en un barrio dinámico, pujante, de clase media baja, adivina qué. ¿Qué pasó? Que esos negros que había allí se convirtieron en los mayores racistas de los propios negros. Ya ellos no querían que los negros migrantes pobres de otros barrios llegaran a Back of the Yards. ¿Y qué hicieron? Los cercaron. Pero déjame explicarte. Oye, ¿por qué te digo esto? Por lo que tú acabas de decir. La pobre parturienta que no tiene un centavo. Pero eso tiene una explicación. Adelante. Y se dio ahora con las elecciones en Estados Unidos. El 53% de los migrantes votó por Trump. Porque en su discurso Trump decía que no había problemas con lo que estaban, ya tenían el estatus legal. El problema era con lo que venían y estaban en condiciones de ilegalidad, que además no votaban. Entonces se ganó el favor de los que estaban y que votaban
y los que votaron por él rechazaban los que venían porque estaban en riesgo sus puestos de trabajo. Entonces aquí se explica el axioma aquel de Marx: el ser determina la conciencia. El ser social determina la conciencia. Usted actúa por lo que es. Entonces aquellos que tú mencionas, esos negros, en un momento eran pobres, actuaban, la conciencia se la daba a su realidad social. Después que abandonan esa condición de clase, ¿no?, y se convierten en clase media, entonces piensan como clase media. Ese es el axioma de Marx. Y la gente actúa así. Esa es la realidad. Digo todo esto porque con los pobres vecinos hay que tener mucho cuidado, porque habría que ver cómo se comportan ellos con los dominicanos si fuesen gente un poquito más acaudalada. Bueno, si tuviesen un mínimo de prosperidad económica. Manolo, gracias por estar acá compartiendo con la audiencia de Impolíticamente Correcto, y a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.